a todos los que nos acompañan. Y vamos a dar inicio a esta segunda sesión del módulo 6. En esta ocasión nos acompaña nuevamente la doctora Ena, pero vamos a trabajar vínculos afectivos, ¿sí? Y para ello, la doctora Ena nos trae a unos invitados, también de superlujo, muy jóvenes todos ellos, y son prestadores de servicio que ella tiene en el programa de sexualidad que manejan ahí en la Facultad de Psicología, ¿sí? Entonces, la coordinación continúa a cargo de la maestra Evelia y pues le damos los micrófonos, la palabra a la maestra Evelia para que iniciemos con esta sesión y escuchemos qué, qué, qué nueva información o qué información nos pueden refrescar, qué nos pueden decir y qué podemos reflexionar sobre esto que pareciera que es materia milenaria y sin embargo se convierte también en un tema difícil de comprender y difícil de manejar, ¿sí? Entonces vamos a darles la palabra a quienes son las expertas para que nos acompañen y nos vayan guiando en esta temática. Buenas tardes y bienvenidas. Gracias, maestra Dolores. Buenas tardes a todas, todos y todes. Y gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos en esta sesión 2 sincrónica. Y bueno, en la sesión pasada vimos sexualidades, lo que es el fundamento biopsicosocial, el modelo holónico de la sexualidad, qué es normalidad, qué implica la educación integral de las sexualidades, cuáles son sus objetivos, cuáles son las instancias socializadoras de la sexualidad, la familia, los roles, expectativas, comunicación, educación, cultura, religión, etcétera. Eso fue lo que abordamos la sesión pasada. Y esta sesión, pues, ya nos la presentará la maestra Ena, pero es sobre vínculos afectivos y como mencionaba la maestra Dolores, tenemos, además de nuestra invitada de lujo, la maestra Ena Heréndira, pues tenemos tres prestadores de servicios social que nos estarán compartiendo cuáles han sido sus experiencias. Ellos que están más cerquita de la adolescencia, ¿verdad? Porque todos pasamos por ahí, pero ellos la tienen más fresquecita y entonces nos dirán cómo les ha ido, cuál ha sido su experiencia en este programa compartiendo con sus padres lo que es la sexualidad. Muchas gracias de nuevo y comenzamos, maestra Ena. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Pues vamos a iniciar ya con esta sesión sobre vínculos afectivos. Y para ello, yo agradezco mucho, maestra Evelia, que nos haya hecho el recuento de lo que revisamos la sesión pasada. A ver, algo está pasando, que no avanza mi... Ya. Y bueno, creo que hoy el tema tiene que ver con la última diapositiva que yo presenté eh, el miércoles pasado y entonces vamos a revisar hoy algo de índole muy personal, o sea, tiene que ver siempre con la interacción social y creo que uno de los objetivos, al menos de este módulo, es hablar de la sexualidad responsable y placentera. Y entonces hoy que vamos a tocar el tema de la afectividad, pues nos vamos a centrar mucho en la comunicación, en el afecto y bueno, esto que se denomina la responsabilidad, que para mí implica la habilidad para responder a las consecuencias de nuestros actos, fíjense. Entonces, hay muchas acepciones, sin embargo, a mí me gusta esta en términos de plantear que, pues, al final de cuentas, pues sí, es una habilidad para ello. Y bueno, esto lo vamos a relacionar con la vinculación afectiva por convicción. O sea, no es por presión, no es por consenso, porque a veces acepto el consenso, pero realmente no estoy convencida, ¿sí? De que esa es la actuación en términos del ejercicio sexual que voy a ejecutar. Y bueno, dado que el tema de hoy son vínculos afectivos, a mí se me hizo muy, muy importante tocar el tema de la afectividad. ¿Qué es la afectividad? Y
es la concurrencia, o sea, confluyen muchas emociones, sentimientos, deseos, sensaciones en las vivencias de las personas. Entonces es una concurrencia. Sí, alguien dice, es que es el conjunto de cosas, sí, pero el conjunto es como que está atomizado, ¿no? Por un lado las emociones, por otro los sentimientos, no, aquí concurren, ¿sí? O sea, ocurren al mismo tiempo. Y entonces, como experiencia, ¿sí? La afectividad incorpora una capacidad, más bien varias capacidades. Y tiene que ver, ¿sí? Con la posibilidad que tenemos de responder de manera emocional a estímulos tanto internos como externos. Estímulos internos como el pensamiento, ¿sí? Como las preocupaciones. Estímulos externos como una situación, ¿sí? Que nos implica afrontarla para poder resolver. También nos permite observar para valorar el entorno. La afectividad nos permite hacer esta valoración, porque eso es lo que particularmente a las juventudes, particularmente también más bien específicamente a las adolescencias, pues les va a permitir hacer la evaluación de riesgos. ¿Sí? Que se acuerdan que una de las características de las adolescencias es la impulsividad, el reto, ¿sí? Y la transgresión a las normas. Por lo tanto, esta afectividad interviene en la toma de decisiones y sobre todo en la formación de vínculos sociales. ¿Cuáles son los componentes de la afectividad? Y bueno, están las emociones, los sentimientos, las experiencias y sobre todo la regulación afectiva. Perdón, la regulación efectiva. Y bueno, ustedes ya van a ir leyendo la diapositiva, yo me quiero centrar en la regulación efectiva porque tiene que ver con la capacidad de identificar, de modular y de expresar las emociones. Fíjense, de una manera adaptativa. Aquí no estamos hablando de lo bueno, de lo malo, o sea, no hay esta situación de valoración en términos de positivo o negativo, sino de la capacidad adaptativa que nos da la afectividad. Y bueno, este esquema para ustedes ya es conocido. Ahora lo centré en cómo la afectividad tiene un impacto en el desarrollo psicosexual de las personas. Y entonces puse que en esta flecha el ciclo de vida. Y fíjense que hay quien dice del nacimiento hasta la muerte. No, es desde la decisión del embarazo. La decisión del embarazo hasta la muerte. Ajá, ¿en qué sentido? En que desde el momento en que se decide por una actividad sexual procreativa, ya estamos planteando, ¿sí? La creencia de que, ¿para qué quiero tener hijos? ¿Cuál es mi meta al ser papá o mamá? ¿Sí? ¿Cómo voy a afrontar la situación del cuidado de una nueva vida? Y entonces, en nuestra mente se generan muchos pensamientos, creencias, ideas acerca de mi propia ejecución. Y de verdad entramos así como a veces en conflictos o en armar un rompecabezas para tomar estas decisiones. Y entonces, la afectividad tiene mucho que ver con nuestras necesidades, nuestros pensamientos, ¿sí? Y sobre todo con los rituales que vamos generando, ¿sí? Para poder expresar esa afectividad de manera adaptativa. Y bueno, esto tiene limitantes, ¿sí? Inclusive la expresión de las emociones, la expresión de los sentimientos, de los pensamientos, tiene limitantes y es por la normatividad, que actualmente sigue siendo heteronormada. ¿Sí? Centrada mucho en esta división dimórfica sexual y binaria en lo que respecta al género. Entonces, eh, la afectividad es un elemento muy importante en nuestras vidas, ¿sí? Desde la psicología, psicología clínica, psicología social, las neurociencias hemos trabajado mucho en la afectividad, porque ¿cómo la medimos? ¿Cómo logramos
esto que es tan abstracto, convertirlo en algo tangible. Y entonces se ha hecho a partir del impacto psicosocial que tiene. Y entonces medimos situaciones de bienestar personal, ¿sí? Y esto tiene que ver con la calidad de vida, la autoestima, el amor propio. También se mide por las relaciones interpersonales. ¿Qué tan capaces somos de construir y mantener una relación? ¿Sí? Pero una interacción basada en el respeto, la empatía y el consentimiento. Fíjense bien que aún no estoy hablando de vínculo, ¿eh? Estoy hablando de relaciones interpersonales. Y entonces, el otro indicador de este impacto es la educación y la socialización. De tal manera que es un aspecto fundamental en la educación y esta afectividad se modela a partir de las actitudes, se modela a partir de la expresión que tenemos tanto en los distintos lenguajes gestuales, corporales, visuales, de tal manera que a mayor edad temprana en que se apoya a los niños para desarrollar sus habilidades sociales y emocionales, vamos a regresar a tener un mayor bienestar personal y mejores relaciones interpersonales. Como ya mencioné, la afectividad tiene una función adaptativa. Y es que, como ya mencioné, se desarrolla a lo largo de la vida y aquí otra vez el proceso de socialización se va a generar en el núcleo familiar, en los espacios escolares, en la interacción social con otras personas y sobre todo va a estar regulada por el contexto cultural, el que también nos va modelando y modulando estas expresiones afectivas. Sé que es una frase trillada decir los hombres no lloran, ¿sí? Que es una parte del modelamiento y del moldeamiento cultural, ¿sí? A partir de este proceso de socialización para que las mujeres aparentemente somos más sensibles, lloramos con mayor facilidad, ¿sí? Y expresamos estos sentipensares más allá de lo que los hombres lo tienen permitido. Y en ese sentido, entonces, hay la posibilidad de una valoración subjetiva del mundo. ¿Cómo es el mundo? ¿El mundo es bueno? ¿Es benéfico? ¿El mundo es maléfico? ¿El mundo es violento? ¿Cómo percibo el mundo? Y lo percibo a partir de mi ser y de estar en este mundo. Por lo tanto, como ya mencioné, orienta las actitudes y, ahora sí, nos permite el establecimiento de relaciones significativas y la generación de vínculos. La diferencia entre una relación interpersonal es la interacción. En una relación interpersonal hay interacción. En un vínculo hay interacción y hay depósito de emociones y afectos en la otra persona. Entonces, yo me puedo relacionar con muchas personas, pero no son significativas para mí. Puedo interactuar con muchos estudiantes, pero no genero vínculo con todos ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que los vínculos siempre tienen un componente importante, ¿sí? Respecto al depósito de emociones, de afectos como el amor, el cariño, a veces hasta cuestiones de odio, de resentimiento, ¿sí? Y que eso es lo que nos va a hacer que las otras personas sean significativas. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la sexualidad? Y si recuerdan, en la sesión pasada vimos que más allá de las cuestiones teóricas, porque a las adolescencias y a las juventudes no les interesa mucho que si estoy situada en el olón y en la potencialidad humana del erotismo, que si del género, no, la sexualidad es una vivencia. Por lo tanto, la vivencia se va a convertir en una experiencia. ¿Por qué? Porque vivenciamos las sensaciones, las percepciones, y esto nos lleva al erotismo. Y no se plantea el erotismo solamente como genitalidad,
sino se plantea el erotismo como la capacidad de sentir placer. Por lo tanto, hablaríamos de dos diadas, el placer en relación al bienestar y el displacer en relación al malestar. Y entonces, ahí tienen un papel importante las emociones, los sentimientos y algo de lo que se habla muy poco, que son los deseos. Y bueno, algo que hay que reconocer es que las adolescencias, todas, hombres, mujeres, inter, lo que sea, ¿sí? En toda esa amplia gama de las diversidades sexogenéricas adolescentes, el deseo está presente. Son todos y somos todas sujetos deseantes. Por lo tanto, fíjense cómo va a tener importancia el pensamiento, pero sobre todo las fantasías, las creencias, y hablábamos de una escala de valores propia de estas adolescencias. Y bueno, no voy a abundar en la expresión, en la interacción social, que es lo que hemos estado revisando, y la regulación, porque en este momento, al hablar de afectividad, entonces nos lleva, ¿qué tendría que ver esta capacidad humana del afecto? Y sí, reitero, capacidad humana del afecto. ¿Sí? No todos los seres vivos, pensando en animales, aún los animales domésticos, ahora llamados animales de compañía, desarrollan, o no lo sabemos aún si desarrollan realmente o no una afectividad, ¿sí? O es más bien una lealtad a la persona que les cuida. Entonces, fíjense, regresando a lo humano, la sexualidad relacionada con la afectividad es promover, ¿sí? El reconocimiento emocional, la comunicación de los afectos, el consentimiento y la autorregulación. Y esto no nace así, no, o sea, no se genera de la nada, es algo que hay que trabajar en ello, es algo que hay que promover. Y como tutores nos corresponde ofrecer distintas informaciones psicoeducación para lograr esta promoción. Y entonces, fíjense, ¿qué hay que hacer? La activación de la regulación afectiva. Y es apoyar a las adolescencias que atendemos desde estos programas institucionales de tutorías a reconocer sus emociones y a ponerles nombre. ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que estás sensacionando y ahora qué estás sintiendo? También hay que practicar la regulación. Y bueno, vamos a mostrar técnicas para gestionar la ansiedad, la vergüenza, la excitación. Y cuando hablo de la excitación, no es la excitación sexual, ¿eh? Es la excitación que provoca cualquier emoción. La excitación a partir de un cambio en el ritmo cardíaco, la excitación en la sofocación, en un ritmo respiratorio, las oleadas de frío, de calor, o sea, todo esto que está presentando una excitación. Y baste mencionar como ejemplo que hay una excitación estomacal, por ejemplo, cuando tenemos hambre, no tenemos el satisfactor y nos llega el aroma de algún alimento y empezamos a salivar, ¿sí? Entonces, fíjense, hay distintas excitaciones corporales. Por lo tanto, las técnicas que en algún momento vamos a plantear son la respiración consciente, el hacer pausas y sobre todo hacer reencuadres. Otra es la comunicación afectiva. Y aquí quiero hacer una distinción con la comunicación asertiva. O sea, asertiva es que yo puedo tener la certeza, ¿sí? La asertividad para expresar lo que pienso y lo que siento. Sin embargo, aquí es expresar los sentimientos, fíjense, con claridad y respeto sin sentir que voy a ofender a la otra edad, ¿sí? Me estás agobiando. ¿Cómo digo, me estás agobiando o cómo le hago para que la otra persona no se sienta incómoda? Sin embargo, yo me estoy sintiendo incómoda y tengo que mencionar cuál es el impacto, ¿sí? Afectivo en mi persona. Por lo tanto, ya mencioné la educación emocional temprana y la afectividad bien regulada mejora las relaciones. Mejora nuestra salud mental y la capacidad para afrontar problemas. Ahí está puesta la regulación y la capacidad adaptativa. Ahora, esto
nos lleva a un tema, ¿sí? Que está poco trabajado con nuestras adolescencias. Yo diría que en general con muchas personas, aún nosotras las personas adultas. Y es, fíjense, la capacidad que debemos desarrollar para ser consciente del impacto emocional de nuestras acciones en otras personas. Y aquí estoy poniendo las acciones, porque recuerden, la emoción es una sensación personal y se expresa esa emoción a partir de la afectividad. ¿Sí? La afectividad en términos de mostrarme amable, de mostrarme acogedora, de mostrar apapacho, de mostrar cariño, de distintas maneras de actuar. Entonces, mi actuación, mi acción, tiene un impacto en la otra persona. Y entonces, esto es muy importante, esta conciencia, pero para bien, para generar bienestar en la relación, porque muchas veces hacemos la conciencia del impacto emocional de nuestras acciones para lastimar a otras personas. Sí, voy a poner un ejemplo rápido, la ley del hielo. Sí, conocemos la ley del hielo, o sea, es te ignoro. Estás aquí presente, te ignoro, no te dirijo la palabra, para mí eres como un objeto más y dejo de percibir y reconocer tus necesidades, tus creencias. Es más, dejo de apreciar las muestras de cariño, de afecto que tú tengas hacia mí, porque sé que eso te va a dañar, te va a lastimar, ¿sí? Y fíjense cómo inclusive de manera consciente podemos tener un impacto en la otredad a partir de lesionar físicamente. Sí, hoy no nos toca hablar de la violencia, sin embargo, la falta de regulación emocional y de la afectividad nos lleva a resolver conflictos de manera violenta. Entonces, eh, la conciencia, la responsabilidad afectiva nos va a llevar a cuidar de la otredad. Cuando hay un vínculo y la otra persona me importa, es significativa para mí, ¿sí? Entonces la voy a cuidar, voy a ser más empática con ella. Hay que usar la comunicación asertiva, además de la afectiva, el diálogo constante y fíjense, la honestidad. La honestidad para expresar lo que estoy sintiendo, ¿sí? Y plantear, sé que te incomoda lo que voy a decir, pero yo soy la que no me estoy sintiendo a gusto. Yo soy la que no voy a responder de manera agradable, con placer, porque esto que está sucediendo no me está gustando. ¿Sí? Entonces, fíjense qué tan capaces somos de poder eh, expresar eso. También se trata de asumir la responsabilidad de los sentimientos y acciones en una relación. Y esto implica establecer límites de mutuo acuerdo. Evitar comportamientos, como ya dije, acciones y sobre todo omisiones. Fíjense, es, digamos, por pensamiento, por acción y por omisión, ¿sí? Y que esto, pues ya implica que si pudiéramos ser o promover, ser nosotras ya adultas somos un poco más, pero si pudiéramos promover toda esta responsabilidad afectiva en nuestras adolescencias, sobre todo pensando en las personas de nivel bachillerato, fíjense lo que sucede. El ejercicio de la sexualidad de adolescente, ¿sí? Pensando en la adolescencia, no en la juventud, que INEGI plantea que es de los 15 hasta los 29 años de edad. Nosotros a nivel bachillerato trabajamos con personas entre 15 y 18 años de edad, ¿sí? Entonces, cuando se plantea cuándo iniciar la vida sexual, ni siquiera estoy hablando de vida sexual activa, sino cuándo iniciar la vida sexual no solamente es coito. La vida sexual no es coito. La vida sexual
es toda aquella interacción de mi cuerpo con otro cuerpo, ¿sí? Y entonces se van a suscitar varias situaciones, ¿sí? Y es que hay una conciencia de genitalizar, de erotizar. Y entonces esto permite la experimentación del placer, desde lo sensual, abrazos, besos, caricias, hasta lo genital, que ya sería el coito. Entonces, no pensemos que iniciar la vida sexual es porque ya voy a tener un coito. En realidad, al menos en mi experiencia atendiendo a las adolescencias, particularmente, y les comentaba la vez pasada, ahora con hombres, ¿sí? Están pensando ellos más bien en cómo sensualizar el cuerpo, cómo tener prácticas protegidas. Y una de ellas, yo de broma les digo, oye, pues si lo que quieres hacer, el mejor método anticonceptivo son los nopalitos. ¿No? Y me dicen: "¿Cómo? ¿Comemos nopalitos?". Le digo: "No, es no palito", o sea, haciendo referencia al pene y al, lo que en algún momento se llamó el sexo más seguro, que implicaba todos estos abrazos, besos, caricias, tocamientos sin ropa, sin llegar al coito, ¿sí? Entonces, pensemos en esto porque, en estas imágenes, ¿no? Se va planteando. Ustedes vean en sus propios planteles, CCH, prepas, y los chicos están en el agasajo, están en el faje, ¿no? En mi época, hace ya muchos años, se decía, es que estoy en una RCA, y que quería decir en un rico caldo amistoso, ¿sí? Y entonces, fíjense, me parece que no ha variado tanta esta posibilidad de diversidad relacional de las adolescencias. Y no pensemos que la diversidad relacional es siempre en términos genitales. Hay muchas maneras de erotizar. Compartir una paleta, sentarse a platicar, y entonces hay un cierto nivel de erotismo, inclusive corporal, con las amistades. Es la época, ¿se acuerdan que les mencionaba la sesión pasada? La centralidad ya no son papá y mamá. La centralidad es el grupo de pares. Es donde encuentran el espacio de confianza, de confidencia, de información, que bueno, no siempre es la más adecuada, la más clara y objetiva. Sin embargo, es el espacio donde van a encontrar el refugio para sentirse bien. Los siguientes son los amigos con derechos. No somos novios, ¿eh? Pero de repente, sí, tengo el derecho de abrazar a mi amigo, a mi amiga, ¿sí? Transitar hasta los besos y se dice, pues somos amigobios, ¿sí? O es mi amigovia, mi amigobio, y de tal manera que va aumentando la interacción corporal, pero no necesariamente el vínculo. Entonces, eso es algo que quiero resaltar aquí. Hay una interacción corporal no necesariamente vinculatoria. Ni hablar de los fris. O sea, hoy te vi, mañana no te conozco. Y en el free, la única regla es que no hay reglas. De tal manera que son encuentros azarosos, encuentros muy espontáneos, pasajeros que establecen los chicos y las chicas y que no siempre llega el coito, sino a todas prácticas sexo sensuales, digamos eróticos sensuales y sexogenitales. Entonces, esto va avanzando hasta que se pueda llegar al el establecimiento de un noviazgo, que tendría que ver ya con una relación vinculatoria más estable y se pretende que sea duradera. Aun cuando actualmente se pregunta con los adolescentes, y bueno, yo ahora en la Facultad de Psicología con los jóvenes, es mi novio, ¿cuánto tiempo llevan? 2 meses, 3 meses, sí, ya hasta que están en edades mucho más avanzadas y avanzadas en los estudios, pues ya dicen, no, ya llevamos un año, ¿no? Que ya es hablar de una mayor formalidad, estabilidad en la interacción. Y bueno, en la diversidad relacional, también quiero señalar que interviene la orientación, ¿sí?
La orientación en términos de que puede ser cualquiera de estas posibles relaciones, amistades, amigos, amigobios, free, noviazgos, en términos hetero, sexual, bisexual u homosexual, por mencionar algunas de las diversidades relacionales que se pueden establecer. Ahora, ¿qué encontramos del otro lado? Si estamos planteando que en la diversidad relacional no hay más que interacción, o sea, no hay un vínculo afectivo, ¿qué tanto habrá una responsabilidad afectiva en esta diversidad relacional? Y para ello hay que apoyar mucho, mucho a nuestras adolescencias para plantear que las vinculaciones afectivas conllevan una responsabilidad para que logren ser mucho más placenteras, mucho más gozosas. Y entonces planteemos la conciencia afectiva, identificar y nombrar emociones relacionadas con la sexualidad. Y cuando digo la sexualidad, acuérdense del modelo de las potencialidades humanas. Estoy hablando de estas emociones relacionadas con el género, con la reproductividad, con la vinculación afectiva y con el erotismo. También es necesario apoyarles con la regulación emocional, que bueno, he mencionado muchísimo. Las técnicas para gestionar la ansiedad, la vergüenza y la excitación. ¿Cómo regulo mi excitación? Sobre todo la sexual. La comunicación afectiva, expresar deseos, límites, necesidades de forma clara y respetuosa. El consentimiento y el respeto. Prácticas concretas para solicitar, ofrecer y negociar el consentimiento. O sea, el consentimiento no es nada más sí, no, no, hay que platicarlo, solicitarlo, ofrecerlo. Y uno solicita o la otra persona ofrece y se negocia. De tal manera que fíjense, vamos a hablar también del placer informado. Integrar la información corporal. ¿En qué fase de mi ciclo menstrual estoy yo, mujer? ¿Cómo está mi deseo? ¿Y cuáles son los elementos de seguridad, de protección que podemos incorporar? Y esto, pues, conlleva a la prevención y a la propuesta de límites. Reconocer señales de abuso, de coerción, de manipulación y de negación inclusive de mecanismos de protección. Entonces, fíjense, tenemos las dos aristas, la realidad de las diversidades relacionales y lo que hay que trabajar para poder lograr una responsabilidad afectiva. Les quiero mostrar que actualmente y sobre todo en este año, eh, he trabajado en una investigación. Aquí está Rodrigo, que es quien me ha apoyado muchísimo en ello. En una investigación que estamos realizando con la comunidad estudiantil de la Facultad de Psicología. Y les voy a mostrar resultados preliminares que por el paro en la facultad de 3 meses no pudimos avanzar más en el muestreo. Y entonces, pues les voy a presentar resultados de mayo de este año. Y nada más tomé la gráfica sobre los temas que les gustaría conocer sobre sexualidad. Ujú. Y miren qué interesante. El 78% requiere información sobre formas de sentir y hacer sentir placer. Y es la primera. Estoy hablando, ¿sí? De estudiantes de segundo, cuarto, sexto y octavo semestre, o sea, el semestre pasado. Y entonces, fíjense, esto nos llamó muchísimo la atención. Formas de sentir y hacer sentir placer. La siguiente fue higiene sexual y salud sexual, con el 76.9%. Y en ese orden, infecciones de transmisión sexual y derechos sexuales y reproductivos. Están como muy ávidos actualmente de conocer los derechos para poder ejercerlos. Y lo que nos llamó, o bueno, nos llamó mucho la atención, fíjense el puntaje,
Métodos de protección contra ITS, menos del 1%. Asexualidad y neurodivergencias, igual. Relaciones sexoafectivas, ajá, 1%. ¿Sí? Y digo, relaciones sexoafectivas porque vinculatorias. Y pareciera que no hay interés en establecer vínculos afectivos, ¿sí? Sino más bien continuar como en esta mayor libertad de relacionarse sin un ancla, dicen ellos, ¿no? Sin estar aquí, ya después como más por obligación que por pasión. En relación al género, ¿qué te gustaría conocer sobre el género? Y está hay mucho interés en el sistema sexogénero, sobre todo relacionado con las diversidades sexogenéricas, ¿sí? Entonces, derechos humanos, miren, se repite aquí, derechos humanos, conflictos de género, violencia, ¿sí? Y esto se enlaza, como insisto, en el sistema sexogénero con las diversidades. Entonces, em, pues aquí son elementos, resultados preliminares. Y bueno, ¿qué hacemos para poder atender toda estos intereses? Hoy les voy a mostrar nada más lo que tiene que ver con el modelo de consejería orientada a los jóvenes que seguimos usando desde la Organización Panamericana de la Salud del 2009 por el modelo que nos presenta. Sin embargo, tenemos mucho trabajo comunitario a través de módulos interactivos, círculos de reflexión, grupos de reflexión, talleres, o sea, mucho de trabajo grupal y comunitario. Bueno, regresando a este modelo, se los muestro porque las fases de trabajo son el permiso y la normalización. Escuchar, o sea, ¿cuál es nuestra función como tutores? Escuchar, ser empáticos, usar palabras de aceptación y de validación, ¿eh? Información limitada, contestar preguntas específicas sobre el tema o la problemática que los trajo a la tutoría. En nuestro caso, al consejo breve en salud sexual y reproductiva. Sugerencias específicas, o sea, ¿a dónde pueden recurrir? Aquí viene mucho nuestro trabajo psicoeducativo y cuando vemos que no tenemos la formación profesional para atender las problemáticas que nos presenten las adolescencias, hay la posibilidad de referenciar a la terapia intensiva. Ahora, para que esto tenga sentido para ustedes, voy a mostrar lo que manejamos como una sesión tipo, una sesión básica para trabajar el consejo breve en salud sexual. Y entonces, la primera parte es el anclaje y el reconocimiento, o sea, el permiso, la primera P, permiso y normalización. Les enseñamos a las personas que acuden eh, a hacer ejercicios breves de respiración y atención corporal, ¿sí? Y después una ronda de identificación de la emoción vinculada a la sexualidad. ¿Cuál es la emoción que te está trayendo aquí? ¿Es el miedo? ¿Es algún sentimiento ya como la vergüenza? Pero es en el aquí y en el ahora, el hoy. Y para eso, además de la respiración consciente, nosotras la denominamos 1, 2, 3 en términos de 1, inhala, 2, sostén, 3, exhala. Y al mismo tiempo, en el espacio donde estamos, ¿sí? Para regular la ansiedad, hacer tierra, o sea, ubicarse en el aquí y el ahora, le solicitamos 5 cosas que puedas ver. En este espacio, 5 cosas que puedas ver. 4 cosas que puedas sentir o tocar. 3 cosas que puedas oír. 2 cosas que puedas oler. Una que pudieras saborear. Esto se acompaña de la respiración consciente para poder anclar, nosotras decimos anclar a la persona al momento actual
y que pueda tener una calma de la ansiedad, no es un manejo de la ansiedad, no es un control de la ansiedad, es calmar esa ansiedad, calmar los pensamientos también para poder centrarse en las emociones, en los sentimientos que los trajo, que los tiene en malestar. Y entonces, la segunda fase, educación y normalización. Y hay que hablar mucho, hay que hacer psicoeducación sobre las emociones sexuales comunes. El miedo, la vergüenza, la tristeza, e ir planteando preguntas guiadas para desmitificar tabúes. ¿Por qué piensas que tú eres el que debes iniciar la relación? ¿Por qué piensas que es un él el que debe traer el condón? ¿Cómo te proteges tú? No, digo, como ejemplos de estas preguntas. Si hay que tener un entrenamiento en lenguaje afectivo. ¿Sí? O sea, hay que apoyarles en un role playing, en un juego de roles, pues pedir o negar consentimiento en frases, usando frases completas. No me gusta, sí lo acepto, eso me hace sentir incómoda, ¿sí? Y practicar mucho los mensajes desde el yo. Yo quiero, yo deseo, yo necesito, porque el hablar en primera persona me coloca, más bien, les coloca a las adolescencias en el centro de la negociación. Es importante la regulación emocional aplicada. O sea, nada más se trata de decir regúlense emocionalmente. No, hay que aprender a hacer pausas. Pausas antes de responder en situaciones íntimas. ¿Sí? Y digo situaciones íntimas, inclusive con las amigas. Ojo, no estoy hablando de que intimar quiere decir genitalizar. Intimar quiere decir acortar la distancia de la confianza, ¿sí? Tener una cercanía emocional que me permita confiar en la otra persona. Entonces, hay que reencuadrar, fíjense, para transformar la vergüenza o la culpa en una curiosidad reflexiva sobre la propia experiencia. Hay que ayudar a las adolescencias a plantear, ¿por qué me siento avergonzado? Me siento avergonzado porque realmente considero que lo que estoy haciendo es algo indebido, yo, o porque es desde la creencia, desde la normatividad que limita mi posibilidad de acceder al placer, por ejemplo. Desarrollo de habilidades socioafectivas. Esto es importantísimo. Y bueno, esto nos llevaría, tan solo nosotros ya tenemos un curso de 20 horas para trabajar en el desarrollo de habilidades socioafectivas. Exploración del placer seguro. Miren qué interesante, ¿eh? Y es algo que hay que trabajar mucho con las adolescencias. La tabla personal que es privada, es de ellos. O sea, yo no voy a tener injerencia, enséñamela. ¿Cuáles son sus zonas de confort, sus zonas de seguridad? ¿Cuáles son sus curiosidades y qué límites querrían poner? Y esto implica generar un plan de acción para encuentros respetuosos, protegidos, comunicados, ¿sí? Las check-ins, o sea, las listas estas sobre preguntas guía que les pueden servir para la negociación, para poner límites y se va trabajando con ello. Y bueno, finalmente el cierre y evaluación breve, o sea, ¿cuál es su compromiso concreto para la siguiente semana? ¿A dónde quieres llegar? Metas accesibles, o sea, metas que van a lograr conseguir de una semana a la otra, ¿sí? Por ejemplo, hacer su tabla personal. Y es bien importante que también nos evalúen. No tengamos miedo, tutores adultos, a ser evaluados por las adolescencias que atendemos. La encuesta de satisfacción nos ayuda mucho, o sea, qué tan satisfechos quedaron con nuestra sesión de trabajo y qué nivel de confianza logramos en la comunicación. Recuerden que yo les mencionaba, no necesitamos generar empatía. Necesitamos generar un vínculo de confianza. Y bueno, aquí les muestro esto que la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, van a encontrar las habilidades sociales para la vida.
¿sí? El ser asertivo en la familia, tener empatía en el trabajo, ser responsable en la universidad, ser tolerante en el espacio público, comunicarse con claridad en las relaciones afectivas, ser solidario con personas diferentes. Respetar las normas en los en los espacios viales, ser cuidadoso en las redes sociales, cuidar y valorar la naturaleza y fomentar la buena convivencia entre vecinos, entre personas. ¿Sí? Entonces son las habilidades sociales, no solamente las emocionales. Y bueno, para avanzar en esta propuesta, ¿qué hay que trabajarnos nosotros como tutores? Hay que ajustar nuestro lenguaje y contenido según la edad y el sexo, perdón, según la edad, el sexo, el contexto cultural de la persona que vamos a atender. ¿Cuál es su contexto? No nos asuste que actualmente la palabra fácil en la boca de los adolescentes es güey. Órale, güey, es que está güey. O sea, y además todos son güey, indistintamente del género, del sexo y demás, es algo que se utiliza, ¿no? Otra frase, al chile, ¿no? Antes era chido, ¿no? Entonces había que explorar cuántos significados tenía la palabra chido, como ahora la tiene el güey, o sea, todo eso. Y van a llegar los chicos hablando así, ¿eh? No porque sean irreverentes, es porque el contexto cultural ha em, hecho que el habla cambie. Una cosa es el vocabulario, la gramática, la semántica y otra cosa es la manera de hablar. Por otra parte, hay que garantizar la confidencialidad y seguridad emocional en los espacios. En el programa de sexualidad humana ya no tenemos consultorio, tenemos espacio seguro. Les ofrecemos eso, un espacio seguro. Eviten prescribir prácticas sexuales. Si no quieres coito, pues yo te recomiendo hacer estimulación bucogenital, ¿sí? Mejor haz tal cosa. No, no. Nosotros no prescribimos prácticas sexuales. Ellos son quienes nos van a orientar sobre las prácticas sexuales que ya realizan, entendiendo que prácticas sexuales es todo eso que les mencioné, desde lo sensual corporal hasta lo sexogenital. Entonces, hay que centrarse en el consentimiento, en la comunicación y en el bienestar de la persona. Por lo tanto, cuando vemos que hay alguna sospecha de abuso, de disfunción o algún otro daño, hay que derivar a... Creo que se le ¿Sí? fue su Y es señal. el Sí, diccionario de creo que las se fue. emociones. Ay, Está en la facultad, fue elaborado por la Facultad de Psicología, está en 2 tomos. Ustedes pueden acceder a ellos porque fueron publicados en Gaceta UNAM. Hubo números especiales en Gaceta UNAM donde iba acompañado el documento impreso, ¿sí? De el Diccionario de las Emociones. Esto fue publicado el primer tomo en el 2023 y si ustedes revisan, ya hay muchísimos videos para ir elaborando cada una de las emociones. La otra es el glosario de vocabulario sexual, el CENAPRED del CENAPRED. Ajá. Es un texto de verdad donde les va a definir qué es sexo, qué es genitalidad, qué es coito, qué es diversidad genérica, qué es diversidad sexual, qué son las identidades. O sea, de verdad es un material que les va a ayudar muchísimo. También hay guías de frases para pedir y negociar el consentimiento. Es algo que también hemos trabajado en Prosexum, entonces, bueno, tenemos este documento. Las hojas de trabajo para realizar el plan personal de límites y placer. ¿Cuál es mi límite y cuál sería el espacio de placer al que quiero llegar? Insisto, no es el placer coital genital, es el placer, ¿sí? Por el gozo y el deseo de la vida, ¿sí? Señales o tarjetas de uso en role-playing. Por ejemplo, sí, quizás no, ¿sí? Ante esta actividad es la técnica del semáforo, ¿no? La técnica, perdón, la palabra sí en verde, quizás en amarillo y el no en rojo. Entonces, esta técnica del semáforo la hemos utilizado inclusive con niños de primaria, ¿eh? En
un sensorama donde se tocaron con plumas, o sea, plumas de ave así largas, con flores, con lijas, con piedras, también con estas esponjas para tallar los trazos, los platos, las cacerolas. Y entonces uno a otro se tocaban y la persona que estaba siendo estimulada levantaba su tarjeta. ¿Sí? Es no, si era rojo, no me gusta, ¿sí? Y la otra persona tenía que detenerse. Hablando de niños, estoy hablando de niños de quinto y sexto de primaria. Y hay material audiovisual corto y respetuoso, insisto, en la página de la UNAM, sobre todo en el diccionario de las emociones. Y bueno, ¿cuáles son los indicadores de progreso de alguien a quien estamos tutoreando, acompañando? Fíjense, acompañando, no dirigiendo. Aumento de la capacidad de nombrar emociones sexuales. Uso espontáneo de mensajes en primera persona para expresar límites y deseos. Reducción de reacciones impulsivas ante situaciones íntimas. Reportes de encuentros más satisfactorios y seguros. Insisto, encuentros más satisfactorios y seguros, no necesariamente genitales. Y bueno, aquí están las referencias. Voy a pasar ahorita en el chat todos estos. Tenemos una entrevista con una de las profesoras de la facultad que plantea, ¿te consideras responsable afectivamente? Está en UNAM Global, ajá, en la revista Global de la universidad y creo que puede ser muy útil. Aquí está el glosario, ¿sí? Del CENAPRED, que pueden, lo voy a pasar todo al chat ahorita. Está el diccionario de las emociones, tomo uno, en PDF, y está el modelo de consejería orientado a los jóvenes. Pues por mi parte, eh, sería todo. Sé que es como siempre, una sesión muy, muy, con mucha información, con mucha Ah, información. Y sin embargo, creo que los recursos desde el modelo de consejería orientado a los jóvenes les va a ayudar muchísimo, muchísimo. Y estos otros recursos que son tan accesibles, ahorita los paso al chat para que ustedes puedan, recurrir a ellos. Muchas gracias. muchas gracias a ti, maestra Ena, por compartirnos todo este trabajo que se ha hecho desde Prosexum y que es tan beneficioso para las adolescencias. Y ya tenemos aquí pues a nuestros invitados, nuestra segunda parte de invitados que nos van a compartir desde sus juventudes, ya, cómo han vivido estos temas de sexualidad, ellos que tienen fresquita su adolescencia. Y también, pues no sé si ya tienen preparado, bueno, teníamos aquí algunas preguntas para ellos ya listas, que les consultamos, por supuesto, y no sé si quieran ya contestarlas todas en un solo bloque o vamos de una por una. ¿Cómo quedamos? Maestra Ena, de alguna manera sería de una por una o No sé, todas yo ya. prefiero que ellos nos digan, de alguna manera ya tienen como una narración elaborada, Ah, ok, de mejor todo. para no Ok, interrumpirles a reserva de lo que de que Lalo, Eduardo o Rodrigo nos planteen. Creo que podrían plantear como su experiencia integrada. Yo ok, no sé si muy te bien. parezca bien así, para Sí, dar paso al siguiente, y entonces dejaríamos como más tiempo para las preguntas y comentarios de comentarios. nuestra audiencia. Sí, ¿Les muchas parece bien? gracias. Bueno, pues tenemos de invitados a Junue, que está aquí su carita presente. Junue Martínez Montiel, muchas gracias por estar por acá. También nos acompaña Rodrigo Anaya Flores y Eduardo del Ángel Osorio. Las preguntas que les hicimos a estos tres chicos que nos acompañan hoy serían, ¿cuáles son las principales inquietudes cuando fueron adolescentes? ¿Cuáles eran sus principales inquietudes? Después ya entraron a la facultad. ¿Por qué eligieron un servicio social que tenía que ver con sexualidad humana?
¿cuál ha sido la experiencia de ustedes en sexualidad, en este tipo de servicio social? ¿Cuáles creen que son las principales inquietudes de los jóvenes, de sus pares que ustedes han atendido? Y finalmente, ¿cuáles serían las principales cualidades que tendría que tener un tutor para crear espacios de confianza? Ujú. Entonces, en ese sentido va a ir lo que nos tienen preparados. Le doy la voz. Junet, empiezas tú, pero aquí no veo a Eduardo o a Rodrigo. ¿Empiezas tú, Junet? Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, pues contando un poco mi experiencia, algunas de las inquietudes que yo tenía cuando era más chiquita, tenían que ver justamente con estereotipos de género, porque yo actualmente me considero y me vivo desde el género no binario. Entonces, en ese momento a mí se me había socializado como una mujer y pues justamente, ¿no? Los estereotipos de género me trajeron muchas inquietudes y entrando más en la narrativa violenta del amor romántico porque justamente me vinculé con muchas personas que también pues tenían estas inquietudes de es que eres una mujer a la que le gustan las mujeres, es que eres una mujer distinta a las otras mujeres, te vives a veces desde la masculinidad. Entonces, pues justamente eran más inquietudes yendo hacia mis identidades de género, mis identidades sexuales, incluso con mi cuerpo. Llegué a pensar que era una persona trans o un hombre trans y pensé en mutilar mi cuerpo, pero justamente gracias al acompañamiento y al apoyo de una persona docente, ya hasta que llegué a la universidad, eh, pude calmar, ¿no? Como se decía hace rato, calmar esta ansiedad y esta angustia y pude reencontrarme, reconocerme y pues se calmó toda esta inquietud angustiosa, porque aparte era una adolescencia con muchas, o sea, en la adolescencia es como tienes que tener todas las respuestas y todas las decisiones para toda tu vida, ¿no? Entonces era bastante conflictivo, pero justamente tuve el privilegio de tener espacios seguros, espacios donde podría yo eh, expresarme, reconocerme y ser escuchada, más que nada ser también como que generar estos vínculos con amistades, con personas que tenían información adecuada. Y justamente fue hasta que llegué a la facultad, ya en los últimos semestres, me di cuenta de que había una materia llamada sexualidad humana y género, y justamente fue como el boom, ¿no? Ahí yo me di cuenta de que muchas vivencias de mi sexualidad, muchas experiencias hacia con mi sexualidad habían sido, yo le diría como mutiladas, porque la desinformación que me había llegado había sido brutal. Y cuando yo tuve la oportunidad de cursar esta materia, yo dije, necesito saber más y necesito llevarlo a espacios seguros para otras personas que también habían tenido estas experiencias, pues sí, justamente de angustia, incluso de dolor, ¿no? Y pues precisamente por eso y mis motivaciones y mi impulso para entrar en el servicio social, en el programa de Prosexum, pues tuvieron que ver con esto, ¿no? Con llevar educación, psicoeducación y información pues acertada, información objetiva, información verídica, información que pueda buscar el bienestar de las personas, ¿no? Y principalmente yo, o mi preocupación va más orientada a las infancias, porque considero que son, sí, una población bastante vulnerada en cuanto a sus vivencias sexuales, ¿no? Como que la sexualidad sigue siendo bastante censurada incluso en las personas adultas y en las personas con menos edad o que se consideran incluso asexuales, es todavía más complejo. Entonces, justamente mis motivaciones fueron esas. Y también tengo una convicción de lucha social, justamente porque pertenezco a la comunidad LGBTQA+, y pues es este accionar ante vivencias de confusión, de desinformación, de angustia, y pues poder enfrentar este mundo que limita la propia vivencia de la sexualidad o que incluso castiga el placer, ¿no? Entonces, todo esto lo veo yo desde una perspectiva ética profesional, pero también desde un acto político que puede llevarse en la educación. Eh, También, bueno, algunas de las inquietudes que veo más en las personas universitarias con las que he tenido el honor de trabajar han sido como estas cuestiones de que no tienen las habilidades tal vez
o sí las tienen, pero no las han podido desarrollar del todo en su reconocimiento propio, en su conocimiento de su cuerpo, de incluso sus habilidades sociales. O sea, creo que ha sido más esta inquietud también, como lo que se veía hace rato de, ¿no? De dar y recibir placer, ¿no? Esta inquietud de cómo puedo conocer a los otros y cómo me puedo conocer yo. Em, y justamente en el servicio puedo encontrar formas que me permiten llevar este conocimiento y saber a otras personas. Y por último, algunas de las sugerencias que yo tendría para las personas que son tutoras sería la primera, una escucha activa y empática que justamente va a propiciar un espacio de acompañamiento, ¿no? La empatía no es lo único ni ajá, no es lo único que se necesita en un espacio de confianza ni en un vínculo de confianza, sino que es una parte. Y justamente esto va ligado con el mantenerse actualizadas y actualizados en cuanto a estos temas de diversidad, ¿no? Más que nada porque me he topado con muchas personas que sí, que brindan este espacio de acompañamiento, pero aún desde estereotipos que vuelven a comercializar el cuerpo y vuelve a generar cierto daño en las personas que acudimos justamente desde ya este malestar. Entonces creo que eso es algo muy importante, evitar estereotipos, evitar incluso discursos odiantes hacia la diversidad. Em, la otra sería no subestimar ni minimizar las vivencias y las experiencias de les adolescentes, porque muchas veces pareciera que nosotras como adultas ya tenemos todas las respuestas a todo, ya vivimos de todo y no, la verdad no. Tenemos incluso esta oportunidad de reconocernos, sí, o sea, de revivir varias experiencias, pero justamente yendo hacia el bienestar de esta persona. O sea, me refiero a, a que las adolescencias no vienen en blanco. O sea, las adolescencias tienen ciertas habilidades que se tienen que seguir desarrollando y tienen esta potencialidad de poder mejorar su propia vida, ¿no? Si llegan a ser impulsivas, si llegan a ser o a ceder ante estas exigencias sociales que a veces son muy violentas, pero tienen esa capacidad también para ver qué es lo que les hace mejor, ¿no? Y por último, lo que ya decía la profesora Ena, prestar un espacio seguro. Siempre, siempre, siempre es, yo considero más importante prestar este espacio seguro para que la persona pueda sentirse bien en ese lugar. Muchas veces solamente queremos ser escuchadas antes que recibir una indicación, ¿no? O sea, que este espacio seguro no se sienta como un regaño, como a ver, te tengo que decir qué tienes que hacer, no, que se sienta como un espacio en el que se puede expresar, en el que se puede entender y creo que ya sería todo por mi parte. Junet, qué importante tu testimonio y qué valioso todo lo que nos compartes sobre esta posibilidad de mejorarnos como docentes, de mejorarnos como tutores y poderlos acompañar afectiva y efectivamente. Muchas gracias, Junet. Vamos con Rodrigo. ¿Estás por ahí, Rodrigo? ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ok, es que estoy en un área muy concurrida, entonces no sé si me van a escuchar. Te Por eso escuchas lo muy bien. pregunto. Ok, Sí, adelante. bueno, hablando sobre mi experiencia, sobre cómo fue mi adolescencia, pues yo, para contextualizar, yo soy una persona bisexual, donde bajo digamos, una sociedad que cultural, históricamente es tipificada a lo normativo, que es lo heteronormado, eh, pues sí, como que se redujo a no está bien lo que estoy haciendo, de tener emociones sobre el género opuesto, cuestiones así. Eh, También una de las cuestiones que se limitaban en mi sexualidad eran temas sobre que nada más se abordaban sobre la salud sexual, y la prevención de infecciones de transmisión sexual, por lo que solamente se limitaba a algo informativo dentro
de la escuela, entonces no me limitaba a la información. Entonces, por parte mía, me puse a investigar acerca de mi sexualidad, ya que sufrimos diferentes cambios y todo lo demás. Lo que aquí en Prosexo me enseñó a que la sexualidad no es solamente la parte de la genitalidad, sino también se basa en la parte de las relaciones socioafectivas, también de la construcción de la identidad, del ejercicio de la responsabilidad, de, del- digamos, de la responsabilidad afectiva y de libre, de la libre expresión. También una de las cuestiones que también a mí me produjo confusión o que me llamaba la atención era esta noción de cómo identificar puntos de riesgo que te pueden, digamos, porque en la adolescencia no percibimos o no tenemos la noción de los riesgos que conllevan algunas actitudes o conductas. También esa es una de las cuestiones que más me hizo remembranza en la cuestión de mi adolescencia. Otra de las cuestiones también que considero que es importante es sobre la noción del autocuidado y cómo nos vinculamos con otras personas. Bueno, digamos, una de las motivos que eh, por los que, digamos, quise formar parte sobre promotores de la salud sexual, es acerca de esta desinformación que yo tuve, la cual ocasionó que haya lagunas de información que pueden llegar a ocasionar que tengamos diferentes conductas y y me motivó a que esta oportunidad que tengo pueda compartir conocimientos y experiencias que yo ya tuve para que adolescencias o juventudes, bueno, adolescentes más que nada, no cometan, digamos, o reducir el riesgo de que cometan esas conductas. También, lo que me parece también importante mencionar que una de las cosas que fundamentales que es para que un educador, digamos, tome en cuenta es lo que había mencionado la maestra Ena, es acerca de crear espacios seguros para las para las adolescencias, ya que como tal no hay también debe de haber como una comunicación afectiva y, 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 y formativa, sobre todo formativa, porque no solamente es informar, sino también formar, ya que al formar llevas tus conocimientos a la práctica, lo que aquí ocasionó, por ejemplo, en mi experiencia, yo no tuve como esa noción de qué está, qué me está pasando digamos, en mis cambios emocionales, en mi forma de relacionarme con mis vínculos afectivos, todo, y sobre todo en, en la parte ah, bueno, en la parte de eh, eh, enriquecer esta parte de las nociones y de los aprendizajes. Bueno, también conforme ahorita lo estoy viendo
con lo que formé parte en el proceso, me parece relevante de que actualmente yo no entendía qué era lo que es la sexualidad, el amplio término que es la sexualidad, ya que tenía una pequeña noción de que era solamente lo genital y ahora lo que he identificado y ahora tengo la fortuna de tener estas capacitaciones es que no solamente implica las relaciones eh, afectivas, también aquí una cuestión importante es cómo también, eh, eh, ¿cómo decirlo? Cómo enfrentar también el noviazgo, cómo enfrentar una ruptura. También me parece importante, ya que como tal uno vive esas vivencias solo, sin ningún acompañamiento, y tiene que formar eh, o reconstruir, ¿cómo decirlo? Eh, digamos, tu red de apoyo, ya que como tal se limita a la sexualidad, lo interioriza, solamente tú lo puedes vivir y experimentar. Entonces, también es una cuestión de mucho tabú con respecto a estos temas. Eso me parece importante para que eh, se construya un, un lugar, bueno, un espacio seguro para los chicos. Muchas gracias por tu testimonio. También ha sido muy valioso escucharte con otra visión, bueno, visión similar, pero con otras sugerencias. Y muchas gracias. Estaremos retomando todo esto. Em, por último, nos acompaña Eduardo del Ángel. ¿Estás por aquí, Eduardo? Ah, hola, buenas tardes a todos, todas, Hola, todes. adelante. Ajá. Este, pues bueno, quisiera comenzar compartiendo, se podría decir que según datos del INJUVE o de gobiernos de la Ciudad de México, sigo dentro eh, del periodo que comprende la adolescencia. Tengo 19 años y pues bueno, ah, el cómo viví mi adolescencia. Pues creo que en cuanto a la sexualidad era un tema muy invisibilizado, ya que pues en mi familia no es un tema que se toque mucho o del que se hable. Y pues también con muchas dudas acerca de mi corporalidad, porque pues uf, mi papá, por ejemplo, mi figura paterna falleció cuando tenía 7 años. Entonces, durante mi adolescencia siempre tuve algunas dudas que me hubiera gustado tratar con mi papá y que creo que justo esas dudas se pueden resolver con los tutores a nivel bachillerato, eh, incluso desde la secundaria. O sea, hablar de sexualidad yo creo que justo depende del contexto. Eh, mm, También hubo un cambio en mi forma de pensar a partir ya como del último año de bachillerato, que es cuando pues empezaba a asistir a algunas ferias que organizaban dentro de mi plantel y un poco más hacia ya entrado a la universidad con la materia de género, que me permitió comprender más acerca de los mandatos y roles de género. Por ejemplo, crecí mucho con la idea de que los hombres no deben llorar, bueno, con este mandato de género, que deben mostrarse siempre fuertes, bueno, y con varias justo dudas sobre mi corporalidad. Aquí quería compartir una experiencia. eh, pues, por ejemplo, yo cuando me empezó a salir este vello en el área del bigote, pues me daba como, no sé, como una sensación de malestar, como de, ¿por qué me está saliendo? No, yo veía a mis compañeros, amigos que no, y pues no tenía con quién expresarlo, no sentía un ambiente seguro
por así decirlo. Y pues creo que es parte de el querer estar en el programa de formación como consejero, el poder orientar también a otros jóvenes. Entre jóvenes, pues creo que es más fácil compartir ideas, formas de pensar y resolvernos dudas, pero pues también a veces la figura de un adulto como que nos da un poco más de seguridad. Mm, Y entré al servicio social justo para conocer más acerca de mi corporalidad, sobre eh, eh, otras formas de vivir y de ser. En el ambiente, pues justo eso ha ido transformando un poco mi forma de pensar y como comentaba el compañero Rodrigo, ha cambiado mi forma en cuanto a la palabra sexualidad, porque antes pensaba que era solo lo genital y la sexualidad abarca muchísimas más cosas. Mm, Y justo, pues, eh, creo que algo como que puede servir es crear espacios seguros dentro de los TCHs, bachilleratos, donde, pues, no sé, por ejemplo, yo participé en un programa y como tenían condones, hacían una pecerita abiertos e información. Y yo creo que eso sirve porque como que te hace que puedas acercarte a esa persona y preguntarle. Y creo que sería todo de mi parte. Este, Eduardo, ha sido bastante y muchas gracias también por compartirlo. También nos das otras ideas, estas de tener aquí la pecerita de condones de forma abierta sin la pena de ir a pedirlo, donde sea pues un espacio seguro que se puedan acercar, me supongo, ¿no? Que va por ahí. Muchas gracias por compartir esto. Em, Aplauso para los tres, yo creo que se lo merecen de todo corazoncito para ustedes por tener la valentía de venir a contarnos cómo han sido sus experiencias y también iluminarnos de alguna forma, ¿no? Algunas cosas quizá ya nos las imaginábamos, otras es como decir, ok, algunas cosas pensábamos que ya se habían superado hace mucho tiempo en muchas generaciones y resulta que no, que seguimos a veces con muchos tabús, con muchas, pues con una cultura que nos ha permeado como decía Aina también la vez pasada, tenemos esa cultura judeocristiana que nos sigue permeando, que ha variado y que dependiendo de los contextos se presenta de mayor o menor medida, ¿no? Porque si si hemos trabajado con sexualidades, sabemos que pues a lo mejor la población de CU es diferente a la población de la CNES o la población si hablamos de Nes Morelia o si hablamos de otros lados, pero más o menos de todas maneras se siguen conservando muchos tabús, muchas creencias, muchos prejuicios sobre la sexualidad. Y qué padre que ahora que llegan am, con esta inquietud de conocer más sobre sexualidad eh, y de conocer que la sexualidad es tan amplia que nos envuelve como seres humanos y que impacta de tantas maneras nuestro ser y nuestro estar en este mundo y de la forma en cómo nos vinculamos. Ya nada más repito para pasar rápidamente a las inquietudes también. Mencionaban ustedes entonces para nuestros tutores, eh, escucha, una escucha activa y empática, la sugerencia de estarse actualizando. Yo sé que a veces no está tan fácil, pero démonos un tiempo para estar como más presentes en estos temas que siempre son inquietantes. Eh, Mencionaba algo Jun, que era no apoyar desde los estereotipos o los discursos odiantes, que me parece muy importante, porque podemos tener la información, pero nosotras como tutores no trabajamos nuestras creencias, no nos confrontamos, no decimos, oye, esto que estoy replicando, de verdad, no estar haciendo también replicar estereotipos y estos discursos, entonces hay que trabajarnos también. No subestimar las vivencias, em, accionar informativa, eh, las acciones informativas y formativas, que no es lo mismo nada más darle información, es también qué te voy a proporcionar para que puedas ir pues
esa información la puedas ir haciendo tuya y te pueda hacer crecer también, ¿no? También por acá nos mencionaban cómo enfrentar noviazgos y rupturas, el acompañamiento entre pares que ha sido importante para ustedes y todo esto conforma desde lo que ustedes nos expusieron, pues crear esos espacios seguros, tener más a la mano también nos decían ahorita los métodos de protección, sobre todo pues en este caso de barreras, ¿no? Hasta aquí no sé si quieran comentar algo más, ¿habría algo más que agregar, maestra Ena? Sí, sí, sí. Sí, ajá. Creo que con el testimonio que agradezco muchísimo a Jun, a Eduardo, a Roy, que abran sus experiencias de vida con este grupo de tutores, responde a muchas preguntas que hay en el chat. Y una de ellas es que si realmente los tutores podemos acompañar estos procesos psicoeducativos en sexualidad. Y yo creo que sí. Yo creo que sí, a reserva de lo que los chicos y Jun contesten, yo creo que sí, porque lo que está demostrado ahorita, tan solo con 3 testimonios, es que la familia mexicana no habla de sexualidad. La familia mexicana no educa la sexualidad. La sesión pasada lo planteé en que la educación y la socialización de lo sexual y de la sexualidad es la prohibición del placer y del acceso al cuerpo. Entonces, en las casas, lamentablemente, se decía, algún autor planteaba que era la educación de la sexualidad era privilegio de las familias, pero lo que nos damos cuenta es que la familia mexicana no está formada, no está informada y se maneja desde mucha normatividad religiosa, ideológica, que impide que realmente se pueda hacer. Y bueno, hay una pregunta de manera legal. ¿Existe la norma de la Secretaría de Salud, la norma 37, que inclusive nos permite, ¿sí?, realizar intervenciones en educación integral de la sexualidad como personal de salud, de la salud mental, a personas menores de edad que lo requieran? Entonces, inclusive busquen, hay un formato especial, específico de la norma 37 de la Secretaría de Salud para que podamos hacerlo. O sea, en cuestiones legales hay la posibilidad. Entonces, bueno, de verdad, créanme que en el programa de sexualidad humana hemos trabajado de todas las vertientes para poder, uno, desgenitalizar el cuerpo para poderse apropiar de él. ¿No? Hemos desarrollado materiales y no crean que todo esto es de salón de clases, es de espacios comunitarios. Las islas, odontología, química veterinaria, medicina, que creemos que los médicos tienen una capacitación particular en esto y no, manejan anatomía y fisiología sexual a la perfección, pero cuando les hablas de gestión menstrual, no saben ni por dónde. De dignificación de la menstruación o actualmente de las personas menstruantes, porque ya no hablamos de mujeres menstruantes, sino de personas menstruantes, y habían de ver, híjola, es ya otro mundo, otro vocabulario el que se maneja. Entonces, yo coincido con Jun de la capacitación, no capacitación, la actualización constante en estos temas. Hoy tuvimos el privilegio de escuchar a estos 3 jóvenes, muy jóvenes, que de verdad nos vienen a plantear necesidades, y bueno, hay otra pregunta que me gustaría que contestaran ellos, ¿no? Y es, cuando ustedes estuvieron en el bachillerato, ¿sí? Bachillerato UNAM, ya sea prepa o ya sea CCH, ¿tuvieron acompañamiento de tutores? Que es una de las preguntas que está aquí puesta en el chat. Quien quiera contestar, chicas, Jun, Roy o Eduardo. Se trabó un poquito, no alcancé a escuchar claramente la pregunta. Es que una pregunta del chat, Jun, es que si cuando ustedes estuvieron en bachillerato, ya sea prepa o CCH, si tuvieron acompañamiento por tutores. ¿Puedo responder?
Ok, yo recuerdo que no tuve acompañamiento por tutores en la prepa, yo iba en prepa 3, y la verdad no recibí acompañamiento, me decían que teníamos tutores por grupo, pero la verdad nunca hubo ese acercamiento ni por parte de los tutores ni por parte del alumnado, no, yo me enteré que teníamos tutores ya hasta tercer año, entonces en ese sentido no lo tuve ya hasta la universidad y fue justamente por este acercamiento que tuve a una docente, en el sentido de que yo ya estaba como en crisis y le externé esa inquietud. Gracias, Jun. Roy o Eduardo. Ah, ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, yo en mi bachillerato no llevé ningún acompañamiento con respecto de tema de sexualidad, ya que por motivos de pandemia y todo lo que tenga que ver, tampoco llevé como es como que hay, nunca hubo una noción de que existía o hay espacios que tengan que ver con la sexualidad, porque como tal la sexualidad se limitaba a solamente lo genital por cuestiones de profesores que solamente tenían esa noción de que la sexualidad solamente era lo genital, entonces aquí vendría siendo nada más la prevención y cuidado de la salud sexual, pero como tal no hay no hubo un fortalecimiento de esos vínculos afectivos. Entonces, no se limitaba mucho la información, por lo que yo eh, decidí informarme independientemente. No sé si respondí a la pregunta. Sí, Roy, muchas gracias. Ok. Ah, bueno, en mi caso en el bachillerato fue un CCH y tampoco hubo un acompañamiento de algún tutor eh, que hablara justo sobre temas de sexualidad. Era más como un tutor que nos decía qué trámites teníamos que seguir de acuerdo al semestre en el que íbamos. Y pues bueno, en el caso de mi CCH, pues había un departamento que sí se encargaba un poquito de esto. Creo que la mayoría de CCH tienen el programa, es el departamento de psicopedagogía, que es un enlace que hace varias ferias a lo largo del año. Y pues bueno, justo de los temas que más se hablaban en esas ferias era sobre enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos, en específico el externo. Y pues bueno, un poquito lo padre, como comentaba hace ratito, era que algunas de estas enseñanzas eran a través, bueno, de juegos, algunas loterías, serpientes y escaleras, algún dado que aventábamos y se nos hacía una pregunta y se nos regalaba algún lápiz por quedarnos a escuchar la plática. Y eso sería todo, gracias. Muchas gracias, Eduardo. Como ven, Creo que- falta mucho acompañamiento de parte de, pues, de la escuela como institución, de nuestro rol de docentes y de tutores. Y por supuesto, trabajar primero pues nuestra actualización, nuestra formación y actualización, estar pendientes de este tipo de necesidades que van a llegar de una u otra manera. A veces los vemos, a veces no los vemos, a veces los invisibilizamos también, pero van a estar palpables. ¿Quién más que ustedes saben cómo andan esos? ¿Qué les han preguntado? Si les han preguntado, si pueden notar algunas actitudes para poderse acercar, para tenerles confianza, para poderles decir este tipo de cuestionamientos o de inquietudes, para podérselos expresar. Entonces, aquí están ya, pues muchas de esas herramientas que les pueden ser de utilidad. Lo que no se haya resuelto aquí lo vamos bueno, no sé si hayas visto alguna otra pregunta, Ena, si no lo vamos a retomar en el conversatorio con todo gusto. Ajá. Y porque me gustaría tener unos minutitos para darles también otros recursos, ya los que nos puso la maestra Ena, y Ujú, otras ujú. plataformas
que aún cuando van a estar en la plataforma, para que las vean con calma, para que las puedan explorar, ¿sí? ¿Hay algo más, Sí. algo importante que quisieran alguien comentar o ya está ahí, vamos bien? Sí, sí, yo quisiera A comentar ver, algo, sí, Evelia, si me lo permites. claro, claro. Claudia nos comparte. Perdí mi oportunidad, perdí muchas oportunidades de tener novio en mi adolescencia porque yo quería tener Ujú, un vínculo emocional y ellos solo querían coito. Esto afectó mi seguridad y cuando acudí con un grupo de especialistas, me diagnosticaron como reprimida sexual y me recetaron que tuviera sexo para ser feliz. Nada que ver con mi verdadero sentir. Ahora se nos denomina demisexuales. Bueno, quiero recuperar esta, Claudia. Yo te agradezco enormemente tu testimonio también, porque no solamente somos tutoras, mujeres, tutores, hombres o tutores en general, somos personas. Y somos personas que también transitamos por la adolescencia, que también transitamos por la juventud y que aún ahora en nuestra vida actual como adultas vivimos mucha desinformación, vivimos muchas cosas con incertidumbre. Y esto de ponernos etiquetas es terrible, ¿eh? Es terrible. O sea, somos seres sexuados y sujetos de deseo. O sea, somos sujetos deseantes. O sea, en mis clases, y bueno, aquí está Jun, que no me dejará mentir, les digo, mi clase no va a ser de teorías, chicas, por favor. O sea, no vamos, sí importa la teoría, pero ¿cuál es la vivencia? ¿Cómo me atraviesa la teoría? ¿O la teoría me sirve o de plano Que te vaya bien. no me ayuda, ¿no? Y en ese sentido, Claudia, creo que es lamentable que además hayan surgido, si antes lo sabía, ahora han surgido muchísimos grupos o personas que se declaran especialistas, inclusive en terapia sexual, en cuestiones así que ustedes tienen que revisar realmente que es alguien que les va a escuchar. Porque uno de los primeros errores que hay aquí, ¿se acuerdan que hay una frase que dije, jamás prescriban una práctica sexual? Las prácticas sexuales no se prescriben. Y aquí el hecho de que te digan, ten coitos para ser feliz. O sea, ¿dónde quedó mi cuerpo? Me están enajenando mi cuerpo, me lo están expropiando para hacerlo objeto sexual. Y las mujeres, las personas en general, pero particularmente mujeres, personas que estamos transitando tanto en ciclo de vida como en la corporalidad, no somos objetos sexuales y no a las etiquetas también. Somos personas, sujetos deseantes, merecedoras de un vínculo afectivo respetuoso. ¿Sí? Gracias, Claudia, y muchas gracias por tu testimonio. gracias, Elena. Eh, ¿Quieres que abordemos algunos otros comentarios? Y ya, No, yo creo que ya estamos en tiempo para mostrar las plataformas, maestra Evelia, ¿les parece, por favor, compañeros? Y si no, de todas maneras, lo vamos a retomar en el conversatorio. en el conversatorio, ¿sí? Bueno, déjenme les comparto. Ujú. La sesión pasada mencionaban esta plataforma de Pare. Aquí está brevemente para que ustedes también puedan explorarla. ¿Qué tipo de herramientas? Bueno, tiene cursos y los divide por edades también. Y son para aquellos que te preguntan qué edad tienes, por ejemplo, si son de 12 a 15 años, si eres universitario, de 19 a 25 años, para adultos y para replicadores. También nos da una serie de materiales en infografías, en manuales y en videos para que ustedes puedan acceder a ellos. Acá por acá también tiene como una especie de, creo que ya lo pusieron hace poquito, esta de la Sexipedia, ajá, que es también una serie de los términos que aquí pueden encontrar, ajá, para que directamente nos pueda servir este material también, ¿ok? Entonces, por favor, pues, hay una sección ahorita, preguntas frecuentes también. Es gratis también la plataforma, solamente se tienen que inscribir, por supuesto. Estas son todas las instancias que han colaborado con la plataforma de pares, que no tiene mucho, es reciente esta plataforma, bueno, relativamente reciente, ¿verdad? Es de hace como unos, ¿qué será? 4 años, ¿verdad, Ina? Algo así, que la presentaron en un congreso de educación sexual en Mérida. Ajá.
Ok, todos los cursos, la biblioteca también. Cada uno de los módulos que van a encontrar aquí tiene primero una breve explicación de lo que van a encontrar en cada uno de ellos, cuál es el contenido, va a haber explicación de los materiales, una Hola, explicación Eli, ¿cómo estás? teórica y Muy bien. otros materiales adecuados, ¿ok? Entonces, esta es la plataforma de PARE. Esta tenemos la de el Fondo de las Naciones Unidas. em, Ujú. que es esta, también se llama Educación Integral de la Sexualidad, también tiene muchos recursos para ustedes, incluso algunos de aquí, por ejemplo, los saqué para ponerlos en la plataforma, porque son videos que tienen que ver, por ejemplo, con guía metodológica, pero tiene que ver con pastilla de anticoncepción de emergencia, son videos cortos que explican muy bien cómo se utilizan, cuáles son los derechos sexuales, qué es el consentimiento, cómo poner el condón en 5 sencillos pasos también. Les digo, dura alrededor de 10 minutos, que también ustedes pues, lo pueden revisar, lo pueden utilizar con las chicas, con sus juventudes y adolescencias, la ley Olimpia, que es el sexting, ¿no? En fin, véanlo ustedes, revísenlo, vean qué tanto pueden utilizar. Primero, como dicen por aquí, ya hay algunos comentarios que dicen, ya veo tanta información que siento que ya no puedo con mi asesorar, a veces ni abrir la boca. Sí, al principio se acuerdan que les decía la vez pasada que segura estoy de que nos falta mucho por saber. Y cuando crees que ya sabes cosas, te las cambian porque vamos, la sexualidad es muy dinámica y se van también descubriendo se va generando conocimiento también que nos hace de voltear a estarnos continuamente capacitando y teniendo estos temas, nosotros que nos dedicamos a esto, ¿verdad, Ena? A decir, pues yo no te sientes a pensar que lo que aprendiste el año pasado necesariamente va a ser este ahora efectivo, ¿no? Capaz que cambió y entonces tenemos que volver a estar continuamente en este ámbito, ¿no? Entonces, pues no le tengan miedo, aquí están los recursos para que ustedes los puedan este, explorar y que puedan hacer uso de ellos. Les quiero presentar este también. Este cursito está súper bonito, que se llama Varones y Masculinidad, también es del Fondo de las Naciones Unidas y tiene una serie de recursos interactivos. El cursito es autogestivo, se meten cuando puedan, como puedan, y lo pueden ir resolviendo. Y tiene también muchísimos dinámicas, eh, cuestionamientos que nos hacen ver cómo hemos construido esto del género, de la masculinidad, nos hace pensar también qué nos pasa en este tipo de vinculaciones. Tiene también muchos videos. Al final nos da todo un listado de los recursos con los que se cuenta. Es un curso, les digo, muy bonito, es autogestivo y así que pueden ingresar cuando tengan un tiempo. Yo sé que todos tenemos muchas cosas que hacer y luego a fin de año nos junta todo, pero capaz que nos damos un chance y lo podemos revisar, ¿ok? Entonces esos son esos 3 recursos que tengo yo para mostrarles el día de hoy. De cualquier forma, todas las ligas van a estar en la plataforma para que ustedes con calma los puedan consultar. Ujú. No sé si, bueno, todavía tenemos 10 minutitos si quieren que abordemos algo más. Me fui muy rápido, ¿verdad? Pero bueno, así. A veces pensamos que el Está tiempo no, bien. no nos alcanza, pero sí, por ahí. Ajá. No sé si alguien quiere compartir, o Lolita, o... No hemos podido desplegar en los mercados. No, ¿Perdón? Eves. ¿Vende? Pues hay muchas felicitaciones para los jóvenes estudiantes que participaron. De Ujú. verdad, creo que su experiencia compartida nos hace ver más cercana, ¿no? ¿Cómo están viviendo ustedes los jóvenes la sexualidad? O sea, no es que nosotros no tengamos sexualidad y que no tengamos vínculos afectivos, pero sí es diferente. Y bueno, y esas narrativas de ustedes
nos dieron como que muchas inquietudes, nos despertaron inquietudes, pero también nos dieron muchos elementos para poder, entender, ver por dónde están nuestros jóvenes, tutorados. Y bueno, y muchos comentarios son de eso, de agradecimiento a ustedes por la apertura, porque Ujú. hablar, también eso es algo, ¿no? Que con lo que hemos crecido muchos. Hablar de sexualidad es algo secreto, no es algo que se habla, no es algo que se expone. Y ustedes lo expusieron, y además expusieron ¿no? Su vivencia. Entonces todavía es, híjole, es muchísimo más rico, pero también muchísimo más, ¿cómo les diré? Mucho más atrevido, ¿no? O sea, están rompiendo, yo diría, paradigmas con esto, al compartirnos su vivencia. Entonces, y bueno, los comentarios son esos, de mucho agradecimiento a los jóvenes estudiantes que nos acompañaron, a las y los jóvenes estudiantes que nos acompañaron. Y y bueno, las dudas quedan ahí, ¿sí? También esta visión que ustedes tienen de cómo fueron acompañados, acompañadas en este proceso en la escuela, porque bueno, en la casa lo tenemos como que un poco más claro y si somos mamás y si somos papás, pues todavía más, ¿verdad? Pero en la escuela pareciera ser que es otro universo paralelo donde se tendría que dar todo, donde se tendría que desarrollar plenamente en cuanto a conocimientos y experiencias el estudiantado y sin embargo también estamos viendo a través de las narrativas que no es así, ¿no? Que todavía falta más acompañamiento en ciertas temáticas y la cuestión de la sexualidad es un tema que todavía nos cuesta mucho trabajo. Yo les decía al principio, ¿no? Pues nacimos con él y la humanidad nació con él y seguimos trabados en el tema, ¿no? Seguimos impedidos de hablar abiertamente, con claridad, sobre estos temas. Entonces, pues nada más que agradecerle mucho a Junuen, a Rodrigo, ay, Eduardo. Eduardo, ajá. Es que tenía su apellido, por eso dije, ay, Ajá. me acuerdo del Osorio. apellido de Osorio, Del exactamente, Ángel, sí. ¿no? Ujú. Entonces, pues muchísimas gracias a ellos por abrirse, por compartirnos su vida, ¿no? Y por darnos estas luces de cómo entender, cómo están mirando ustedes, que para nosotros es diferente. Sí, muchísimas gracias. Sí. Y bueno, las preguntas ahí también están y algunas experiencias como la que leyó Ena de la maestra Claudia, ¿hay alguna otra por ahí? Entonces, que yo creo que va a ser interesante el conversatorio retomar todo Sí. esto. Muchísimas Sí, gracias también, maestra Ena. Muchas gracias. gracias, Yo nada Lupita. más quiero Así. comentar que Rodrigo, Junuet y Eduardo son una muestra del trabajo que podemos hacer de acompañamiento. Y quiero que vean cómo ellos ya pueden hablar con mucha claridad de sus emociones, de sus sentimientos respecto a la sexualidad. Y lo más importante, todos sus mensajes son en primera persona. Yo viví, yo sentí, yo hice. Entonces, de verdad, yo sé que no todas las adolescencias, las juventudes pueden expresarse como lo hacen ellos, pero pues ya llevan más de un año en Prosexum trabajando desde la asignatura, ahora haciendo mucho trabajo comunitario, desarrollando materiales educativos. Entonces, fíjense cómo sí se puede hacer el acompañamiento. Yo hago un acompañamiento sin ser tutora de ellas. ¿Sí? Sino más bien en la profesionalización de ellos como psicólogos dedicados a la sexualidad y a la salud sexual y reproductiva. Entonces, hay mucho trabajo que hacer y sobre todo hay que apostarle a a la revisión de nuestras propias actitudes hacia la sexualidad como docentes, como tutores, y creo que el conversatorio nos va a dar la oportunidad de resolver muchas inquietudes.
Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Un anuncio parroquial por si falla la plataforma es que ya se subió la liga de la próxima conferencia de la doctora Siobhan Guerrero, para que ustedes, por cualquier cosa falló la plataforma, por lo que gusten y manden, la puedan ver con calma, dura un poco más de 1 hora y podamos tener también fresquita esta información. Muy interesante su forma de poner, de exponer todo esto, es muy clarita y se la recomiendo mucho. La van a disfrutar seguramente a la doctora Siobhan Guerrero y también pues son temas muy, muy importantes dentro del ámbito de la educación de la sexualidad. ¿Ok? Y pues yo les doy las gracias a todas y todos por estar aquí y tengan muy buena noche. Y perdón, el cierre del aviso. Todas las actividades que están subiendo en este módulo son actividades de reflexión. Sí, solo hay una por ahí, dos que tendrán que trabajar, pero la mayoría de las preguntas utilícenlas como guías para reflexionar sobre las temáticas presentadas aquí. Entonces, por eso miren el video y vayan reflexionando, vayan haciendo un trabajo reflexivo. Ujú. Gracias. Pues muchísimas gracias y buenas noches a todos y a todas, a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, Buenas buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta Muchas luego, gracias, buenas Jun, noches. Eduardo Muy y buenas noches a todos. Gracias, Gracias. buenas buenas noches. noches, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Gracias, bonita noche. Muy buena información. Hasta luego.